Imagina que pudieses operar con dinero virtual, como en una cuenta demo, y captar capital de inversores, del cual cobrarías comisiones por resultados, sin restricciones en la operativa, sin tiempo límite, con ejecución real de mercado, y todo ello arriesgando 0 euros de tu propio capital. ¿No crees que sea posible? Con Darwinex 0, sí. El equipo de Darwinex lleva ya algunos años revolucionando el panorama del trading, pero es que aún siguen haciéndolo. Y con este novedoso modelo lo harán más si cabe, acercando traders principiantes a los hitos de los mejores traders profesionales. Por el momento, esto es lo que puedo contarte. Con este tipo de cuenta, como ya hemos dicho, tendremos acceso a todo el ecosistema de Darwinex, aunque con ciertas diferencias. Tendremos acceso a la creación de un Darwin desde el primer mes, sin arriesgar nuestro propio capital, con el que podremos obtener capital semilla del propio broker. Y si logramos ciertos objetivos, también podremos captar capital de terceros. El programa de asignación de capital de Darwinia seguirá existiendo, pero con interesantes actualizaciones dirigidas a conseguir asignaciones con mayor rapidez y de una forma más sencilla para los traders que estamos iniciándonos en esto. En ambas circunstancias obtendremos un 15% de comisión sobre los rendimientos generados del capital gestionado, tal y como venía haciéndose en el modelo clásico de Darwinex. Se trata de una cuenta demo, en la que operaremos con dinero virtual y, aunque todavía no podemos revelar el capital ficticio con el que contaremos, lo importante aquí es desarrollar buenos hábitos de trading, de gestión del riesgo. Con esta cuenta podremos desarrollar nuestra paciencia y buen hacer como traders, sin la sensación de estar perdiendo el tiempo, ya que, a pesar de no arriesgar nuestro dinero, estaremos optando a generar beneficios reales con las comisiones obtenidas de nuestra propia operativa. Además, a diferencia de otras cuentas demo, con esta estaremos jugando en las mismas condiciones de un mercado real. Es decir, una cuenta con dinero virtual, pero con simulación real de ejecución. Esta cuenta estará alojada en un servidor real con fondos virtuales que simulan condiciones de mercado reales, como podría ser el spread o la liquidez del mercado. Sin límites, sin restricciones. Todos los sistemas de trading son válidos, podremos operar como queramos y cuando queramos, trading de largo plazo, swing trading, intradía, scalping, trading manual o trading algorítmico, incluso podremos usar cualquier tipo de robot, aunque para ello deberás asegurarte primero de que estos funcionen en condiciones reales de mercado. Recuérdalo. Cualquier persona, desde cualquier país de residencia, alcance mundial incluyendo Estados Unidos, Canadá y Japón. De momento solo estarán disponibles para operar el mercado Forex y los CFDs sobre índices, materias primas y acciones y ETFs americanos, pero ya están trabajando para ofrecer futuros, acciones, ETFs y criptomonedas. Paciencia. De momento tampoco podemos revelar cuál será el coste de la cuenta, pero lo que sí puedo decirte es que será una suscripción mensual muy asequible para cualquier trader que quiera iniciarse en este mundo. Y a diferencia de las típicas cuentas de fondeo, podremos cancelar nuestra suscripción o resetearla cuando queramos. Además de todo esto, abajo en el comentario fijado te dejo un código de descuento en el que te ahorrarás 20 euros en el primer pago de tu suscripción, pero solo será para las primeras 100 personas que lo usen. Todavía no se puede hacer la preinscripción, así que asegúrate de suscribirte al canal para enterarte al instante cuándo podrás usar este código. También avisaré todo esto en mis redes sociales que te dejo en la descripción de este vídeo. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre Darwinex 0, aunque aún queda mucho por saber. ¿Cuánto capital virtual crees que nos darán para operar? ¿Cuánto crees que costará la suscripción mensual? ¿Cuánto capital semilla podremos obtener? ¿Cuáles serán los criterios para adquirir ese capital? Puedes dejármelo en los comentarios, pero las respuestas te las daré en otro vídeo cuando me dejen. Nos vemos en el próximo.